Buenas noches a todos y todas, siendo las 20:04 del viernes 18 de septiembre de 2020, damos inicio a una nueva conferencia de prensa para dar un informe sobre la situación epidemiológica de la provincia de Río Negro. Nos acompaña, como siempre, la Secretaria de Políticas Públicas de Salud, doctora Mercedes Ibero. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos 202 personas de alta. En Roca 23, en Allen 17, en Cervantes 4, en Huergo 2, en Maenqué 14, en Godoy 2, en Regina 17, en Chichinales 8, en Cipolletti 16, en Cinco Saltos 6, en Barda del Medio 1, en Campo Grande 3, en Catriel 5, en Choele 5, en Beltrán 2, en Viedma 10, en Conesa 2, en San Antonio 8, en Bariloche 39, en Dinahuapi 1, en El Bolsón 6, en Jacobasi 10 y en Los Menucos 1. Hay 8 personas fallecidas, una mujer de 91 años y 2 hombres de 50 y de 72 años de Allen. En Viedma, un hombre de 53 años y en Bariloche 3 mujeres, una de 59, una de 72 y una de 82 años y un hombre de 55 años también de Bariloche. Hay 210 casos nuevos. En Roca, 12. En Allen, 19. En Cervantes, 1. En Maenqué, 1. En Godoy, 2. En Regina, 26. En Chichinales, 2. En Cipolletti, 15. En Fernández Oro, 4. En Cinco Saltos, 9. En Catriel, 4. En Choele, 5. En Belisle 2, en Beltrán 4, en Pomona 1, en Viedma 7, en Guardiamitre 1, en San Antonio 20, en Bariloche 61, en Dinahuapi 7, en El Bolsón 1 y en Jacobasi 6. En total tenemos 2.683 pacientes activos. En Roca 445, en Allen 188, en Cervantes 21, en Huergo 29. En Maenqué, 10. En Godoy, 30. En Regina, 244. En Chichinales, 43. En Cipolletti, 365. En Fernández Oro, 44. En Cinco Saltos, 34. En Campo Grande, 10. En Catriel, 43. En Choele, 23. En Belisle, 2. En Beltrán, 15. En Lamarque, 5. En Pomona, 1. En Río Colorado, 2. En Viedma, 160. En Conesa, 5. En Guardiamitre 5, en San Antonio 188, en Las Grutas 6, en Sierra Grande 3, en Balcheta 1, en Bariloche 645, en Dinahuapi 17, en El Bolsón 45, en Comayo 2, en Jacobasi 51 y en Maquinchao 1. Y hay 6.960 pacientes recuperados. Con respecto a las camas, tenemos 22 camas libres, 2 en Cipolletti, 2 en Roca, 1 en Jacobasi, 10 en Bariloche, 7 en Viedma y nada más. Muy bien, doctora, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas de los medios de prensa, le recordamos a la gente que nos sigue a través de las redes sociales del Gobierno de la provincia de Río Negro que pueden hacer las preguntas que crean convenientes, a las cuales se estará dando respuesta en la medida de las posibilidades. Ahora sí, pasamos a las preguntas de los medios de prensa. Consulta el portal Jacobasi en Red. Dado que Jacobasi ya lleva varios ciclos de replicación viral sin interrupción de contagios, ¿se debe considerar que hay circulación comunitaria? Sí, se debe considerar que hay circulación comunitaria porque la verdad es que hay algunos casos que no tienen nexo. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, igual yo lo que repito siempre es que consideremos a toda la provincia con circulación viral y pensemos que el que está enfrente nuestro tiene coronavirus. Así logramos entre todos entender lo que es el distanciamiento social y así poder evitar la replicación. Pregunta además si para la utilización de los tratamientos con plasma se debe verificar la compatibilidad de grupo y factor sanguíneo para las transfusiones. ¿Cómo para las transfusiones? Perdón. Sí, porque el plasma es un componente de la sangre. Entonces, al ser un componente de la sangre, es igual que una transfusión de sangre. Consulta el portal digital de noticias mejorinforo.com. ¿Cuál es la situación sanitaria actual del hogar de adultos mayores San Cayetano de esa ciudad? El hogar había sido positivo los primeros casos el 20 de agosto y se dio el alta epidemiológica el 3 de septiembre. Queda una sola persona internada aún. Consulta AN Allen.
Si en el hospital de Allen se readecuaron consultorios y otros espacios para tener más lugar para los internados. Sí, hay una readecuación para tener más lugar. El otro día dije que había 36 camas para casos moderados, aumentaron las camas a 8 funcionales de terapia intensiva y se sigue reacomodando para poder tener más camas aún. Consulta FM Terapia y el diario de Allen.com.ar. ¿Qué cantidad de personas hay aisladas en Allen hoy? ¿Y qué mensaje se puede brindar a la comunidad, teniendo en cuenta que el lunes es el Día del Estudiante y la primavera? Aisladas hay 480 personas en Allen. Es verdad lo del Día de la Primavera y yo sé que para muchos de los adolescentes, primero es remarcar que hoy los que más se contagian no son justamente los adolescentes, más allá de que sean los que más fácil pueden llevar el virus y los que quizás menos síntomas presentan. Pero hoy nuestra franja etaria de mayor cantidad de contagios es a partir de los 20. Entonces, viniendo el Día del Estudiante, la Semana del Estudiante, el Día de la Primavera, la verdad es que pedirles que no se junten sería como una gran utopía o quizás muy difícil. Sería buenísimo. Si nos preguntan, lo primero sería no se junten. Si se van a juntar, porque lo van a hacer, por favor que sea en un espacio público, que no sea en una casa. No hagan un asado en una casa, no hagan una juntada en una casa. Júntense en un espacio al aire libre. Recuerden que la única manera de no contagiarse es con el distanciamiento. Entonces, en vez de estar encerrados y no poder juntarnos, que sería buenísimo si lo pudieran hacer, pero pongamos que no pueden hacerlo porque tienen muchas ganas de juntarse, es en las ciudades que se puede, con el distanciamiento necesario. Se pueden juntar, pueden hablar, pero tienen que estar a más de 2 metros con el tapaboca puesto. Pónganle que se juntan todos a tomar mate. Está buenísimo. En grandes espacios, al aire libre, cada uno con su tapaboca, cada uno con su mate. Y si pueden tener entre varios un alcohol en gel sería buenísimo, porque también pasa que quizás llevaron un termo en común para compartir el termo y también se lo van pasando. Entonces, de a ratitos usen el alcohol en gel. Si ustedes festejan el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, por un lado los adolescentes, que quizás lo del estudiante, los más grandes que quieran festejar el Día de la Primavera, siempre en espacios públicos. Si van a ir a comer a algún lugar, recuerden esto. En general, los restaurantes o bar tienen ya los protocolos para estar aislados. La única manera que tenemos de frenar la replicación es no juntarnos. Lo vengo diciendo hace un montón y quiero que de alguna manera lo entiendan. No todos los que llegan al respirador pueden salir del respirador. Y no todos los que salen del respirador salen sin ninguna secuela. Entonces, no esperemos llenar de respirador la provincia para, con esa tranquilidad, total voy a tener un respirador. Lo más importante es no llegar a un respirador. Entonces, les pido por favor que entendamos que la única manera de que no nos contagiemos es aislándonos. Muchas gracias, doctora. Pasamos ahora a las preguntas que nos mandan las rionegrinas y rionegrinos a través de las redes sociales de la provincia, del gobierno de la provincia. Consulta Verónica Murías: si se cuentan solo los que hisopan o los contactos estrechos, también se toman como caso para el CISA. No, ayer les contesté eso. Nosotros se anota en el CISA todos los que son positivos, ya sea por hisopado o el que es positivo por nexo epidemiológico. Y lo voy a volver a repetir, que lo dije ayer. Una cosa es el contacto estrecho, que es aquel que estuvo con alguien positivo. Y otra es el contacto estrecho que tiene síntomas. Ese se anota en el CISA y se lo trata como un positivo, se lo llama por nexo epidemiológico, pero es igual al que está hisopado. Se carga en el CISA y se lo trata igual. Nos consulta Magalí: ¿qué pasa con la gente de Viedma a la cual se le informa que es positivo de COVID? La mandan a su casa y no se hace seguimiento. Debería hacerse un seguimiento por nuestro protocolo, es un seguimiento por lo menos telefónico en las pacientes leves. Todos los pacientes que
tienen síntomas leves y no tienen factores de riesgo, están en sus domicilios. Si tienen factores de riesgo, tenemos los lugares intermedios, como pueden ser los hoteles, hablo en general en toda la provincia, y si tienen síntomas más importantes, se los interna. Si hay alguna persona que es positiva y no está seguida, comunicándose al 107 o al 911, pueden avisar para que sí se los siga, pero todos están seguidos. Otra consulta, ¿cuántos pacientes hay en hoteles de Bariloche, estimativamente? Hay alrededor de 100 personas en hoteles en Bariloche. Otra pregunta, ¿por qué no se realizan los test serológicos en Bariloche? Los test serológicos, que son los test estos rápidos, yo una vez lo expliqué, que sirven para la parte epidemiológica. Si a mí me da, el test serológico es el que se hace en sangre y sirve para buscar la IgG y la IgM. IgM es para ver si yo en este momento tengo el virus y la IgG si lo tuve en algún momento. La IgM en los test que vinieron, estos test rápidos, no son muy fidedignas. Realmente no fueron muy buenos de lo que llegaron y que llegó a Nación, y por eso se desestimaron. Hay muchos laboratorios que hacen por otro método, que no es el pinchacito que se hace habitualmente, que es el test rápido, que son tienen un poco más de especificidad, pero sin embargo, una IgM positiva, para confirmar que yo lo tengo al virus, tengo que hisoparme. Entonces, la verdad es que no nos sirve, porque nosotros ya de por sí, al que tiene síntomas, lo aislamos. O lo tratamos como un positivo. La IgG, que quizás es para lo que sirve un test serológico, que es el que dice si yo ya tuve el virus, para el plasma se hace otro estudio que es más sensible y sirve realmente. Y para el resto, para saber si lo tuve o no, en sí no nos sirve, porque no me inmuniza. Yo no sé si voy a tener inmunidad o no, por cuánto tiempo. Entonces, ese es el tema. No, excepto para un estudio epidemiológico que nosotros podamos decir, bueno, sí, en sí el 90% de la población ya se contagió, porque creemos que la IgG para eso serviría, pero no nos sirve desde el poder prevenir a otras personas. Consulta a Claudio Morales, si existe un registro de los pacientes dados de alta. Sí, en el CISA queda todo ese registro. Bien, pregunta Olga Aparecic, si se considera aconsejable en este momento la apertura del turismo en Bariloche. La verdad es que no es una decisión que sea solamente de salud. Yo una vez se los dije a todos que desde mi rol de médica, solamente médica, y quizás nos deberíamos quedar todos en nuestra casa, no hacer nada hasta el día que aparezca la vacuna, porque cualquier cosa puede hacer que nos contagiemos. Pero por supuesto que, como siempre lo digo, tengo un sueldo, tengo una casa, tengo un trabajo, y es totalmente distinto la parte económica, social, psicológica de toda una población. Cuando se toman estas decisiones, se tienen que evaluar todos esos parámetros. Entonces, a veces es muy fácil decirlo, y lo digo en serio, quizás viéndolo solamente salud, quedémonos todos guardados. A mí me encantaría, porque entonces no tendríamos replicación de casos, no tendríamos que estar desesperados por conseguir una cama, porque si estamos todos guardados y como volviésemos a hacer la cuarentena estricta que hicimos al principio, tendríamos 10 casos, y la verdad es que sería maravilloso desde salud. Pero a veces quizás hay otras cosas que son muy importantes para las personas, entonces tomar decisiones, hay que como que evaluar un montón de cosas. Mientras tanto, por eso lo repito siempre, si entendemos que con el distanciamiento no nos vamos a contagiar, quizás podemos hacer que para muchos más que para los que tenemos un sueldo fijo sea un poquitito mejor la parte social, económica y psicológica. Doctora, no tenemos más preguntas, le pedimos nuevamente un repaso final. 2.683 casos activos, en Roca 445, en Allen 188, en Cervantes 21, en Huergo 29, en Mainqué 10, en Godoy 30, en Regina 244, en Chichinales 43, en Cipolletti 365, en Fernández Oro 44, en Cinco Saltos 34, en Campo Grande 10, en Catriel 43, en Choele 23, en Belisle 2, en Beltrán 15, en La Marque 5, en Pomona 1, en Río Colorado 2,
en Viedma 160, en Conesa 5, en Guardia Mitre 5, en San Antonio 188, en Las Grutas 6, en Sierra Grande 3, en Balcheta 1, en Bariloche 645, en Dinahuapi 17, en El Bolsón 45, en Comayo 2, en Jacobasi 51 y en Maquinchao 1. Hay 6.960 pacientes recuperados. Y como seguramente no nos vamos a hacer conferencia el sábado y el domingo, les pido por favor que el lunes, que es el día de la primavera, que lo disfrutemos, que no sea una ocasión para que otra vez tripliquemos los casos en nuestra provincia. Nos pasó el Día del Amigo, nos pasó el Día del Padre, entonces quizás ya aprendimos en estos 6 meses y podamos demostrarnos entre todos nosotros que podemos disfrutar el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, con muchísima responsabilidad. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen diariamente con las conferencias de prensa y nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 20 con un nuevo parte de prensa informativo sobre la situación de la provincia. Gracias y buen fin de semana.